Ya, entonces chicos, buenas tardes con todos. Vamos a comenzar el día de hoy con la clase de historia. Ya para esto vamos a recordar el tema anterior, ¿no es cierto? Lo que ustedes ya saben, ya conocemos. A ver, estamos aquí, vamos a trabajar con señorita Tatiana, creo que es Pavón. A ver, ¿qué imperio es el de la imagen? El imperio, no sé, dicen. No estaba en las otras clases, ahí está por estar conversando, ¿no es cierto? Ahí le veía yo conversando, riéndose, paseándose por el cuarto. A ver, señorita Vivian Inlago. Creo que era el imperio, no me acuerdo. Dicen yo, El imperio griego creo que era. es el Imperio Romano. A ver, ¿quién Dicen, ese dijo? es el Imperio Romano. ¿Ya quién dijo yo? A ver, no le escuché. ¿Cuál es Yo, su nombre? Carmen, yo, Bonilla, yo, Carmen. Carmen. Eso, dígame el nombre, no ve que no les veo. A ver, señorita Bonilla. Bonilla. Ya, Bonilla, Carmen. Es el imperio. Romano. Ya, muy bien, es el Imperio Romano, ¿no es cierto? Ya habíamos visto, ya creo que 3 o 4 clases de lo mismo, del Imperio Romano. Ya hablamos de este imperio algunas cosas, por ejemplo, una era la división del imperio. Este imperio se dividió en cuántos, a ver, Elizabeth Quesada. En dos liceos. Ya muy bien, se dividió en 2 partes, ¿no es cierto? El uno se llamaba Ángeles Sánchez. ¿Cómo se llamaban estos imperios que se formaron luego de la división? Imperio Occidente y Imperio Oriente, creo que era. Ya, muy bien. Se formaron el Imperio de Occidente y el Imperio de Oriente. Muy bien. Damaris Mejía, ¿cuál era la capital de cada uno de estos imperios? Lisa, yo esos días no asistí porque tenía problemas de conectividad. A ver, Mariela Zarcos. Creo que era Roma y Constantinopla. Ya, muy bien. ¿De cuál era? A ver, señorita Dayana Chávez, el Imperio Romano de Oriente, ¿cuál era su capital? Constantinopla. Muy bien. Vivian Lago, el Imperio Romano de Occidente, ¿cuál era su capital? No me acuerdo. Ahí está, por no estar presentes en la clase. Están presentes, pero volando, pensando en la inmortalidad de la mosca, ¿no es cierto? A ver, el Imperio de Occidente con su capital en Roma, ¿no es cierto? Y a la vez, estos 2 imperios tuvieron una diferencia, ¿no es cierto? El uno duró más y el otro duró menos. Entonces, ¿cuál era el imperio que tuvo una duración más corta? A ver, señor Andy Arriaga. El de, ¿cómo se llama? El de Occidente, el de Roma. Ajá, el de Occidente. ¿Por qué? ¿Cuál fue la razón? A ver, Handel. Porque lo controlaba un niño. Ajá. El emperador, ¿no es cierto? Este imperio tuvo muchos emperadores en un poco tiempo y el último de sus emperadores fue un niño, ¿no es cierto? Un niño de 10 años. Por esto, este imperio llegó a su fin, ¿no es cierto? No pudo controlar todas las invasiones y todos los ataques que tenía. Ya, y el otro imperio perduró más, ¿no es cierto? ¿Hasta qué siglo perduró este imperio, señorita Natalie Castro? Aproximadamente.
Ah, tiene problemas de audio. Ya, Patricio Toro. ¿Me puede repetir la pregunta, Alicia? ¿Qué siglo más o menos duró este imperio, el de Oriente? No me acuerdo, Licen, pero por el año... No me acuerdo. Disculpa, Alicia. A ver, Alejandro Alcíbar. ¿No está? Ponra le falta, señorita. Licen, Alejandra Silva tiene problemas con audio y no puede hablar. Anderson. A ver, Edison Aguirre, vamos. Siglo XV. Muy bien, hasta el siglo XV, ¿no es cierto? Perduró este imperio. Y pasó a tomar ¿qué nombre, señorita Karen Ulloa? ¿Cómo se llamó este imperio? No me acuerdo, Liz. Este imperio, a ver, Kevin Espinosa, ¿cómo se llamaba este imperio? El imperio de Bizantino, Oriente. Listen. Muy bien, imperio bizantino, ¿no es cierto? Que tenía su capital en Guamán, Anthony. No me acuerdo, Alicia. Anderson Tanicuchi. Peor, licenciada. Peor. A ver, Diane Tello. No estaba, creo usted, en la clase. No, Lisa, yo no estuve en la clase anterior. A ver, Elizabeth Quesada. En Constantinopla creo que es Lisa. Muy bien. Era el imperio de Oriente, ¿no es cierto?, que pasó a tomar el nombre de imperio bizantino y tenía su capital en Constantinopla, en honor al emperador Constantino, ¿no es cierto? Ya, muy bien. Entonces hemos recordado las clases anteriores y tenemos muy claro el tema, ¿no es cierto? Seguimos avanzando. La clase anterior parece que no pudimos tenerla, que teníamos que hablar sobre el cristianismo. Entonces vamos a hacer una pequeña clase del cristianismo. No tengo diapositiva, pero más o menos. Les voy a explicar con este mismo mapa. Entonces, ¿por qué hablamos del cristianismo? El inicio del cristianismo es en esta partecita, ¿no es cierto? En Palestina, en lo que es Palestina. Ahí está Israel. Sí, ahí nace el cristianismo. Y recordemos, este cristianismo pasó a ser la religión oficial de todo el Imperio Romano, ¿no es cierto? Ustedes recuerdan. Eso sí hablamos, ¿no es cierto? Entonces, bueno, vamos a continuar. Eso nomás para hacer la aclaración, ¿no? Vamos a continuar. Esta clase es del Imperio Carolingio. ¿Sí? Toda esta historia que estamos conociendo se da alrededor del Imperio Romano, ¿sí? Cuando el Imperio Romano se termina, pasa a ser parte de diferentes imperios más pequeños, ¿sí? Entonces, ya conocimos el Imperio Bizantino, ahora vamos a conocer el Imperio Carolingio. Ya. Entonces tenemos aquí el Imperio Carolingio. Si ustedes pueden recordar, es casi lo mismo que el imperio bizantino correspondía a la parte que ustedes pueden, o corresponde a la parte que ustedes pueden observar aquí, ¿no es cierto? En esta parte de aquí corresponde el imperio bizantino. Y en la parte de acá se forma el imperio carolingio. Ahora, ¿qué relación encontramos con el Imperio Romano y el Imperio Bizantino? Ustedes observan el mapa, ¿no es cierto? ¿Cuál será la relación? Observe sobre todo, o sea, el territorio. ¿Quién me puede decir? No es la religión, Lisa. Ya bueno, la religión, ¿no es cierto?
Ya ustedes pueden observar aquí donde está el puntito, dice Aquisgrán, ¿no es cierto? El imperio carolingio tenía su capital en Aquisgrán. Grabarás para la siguiente clase, verán que les estoy indicando con el mapa, ¿no? Entonces, ¿cuál es la relación que hay? Es el territorio, chicos. Recordemos que todo esto era parte del Imperio Romano. Sí, entonces, como les digo, una vez que se finaliza el Imperio Romano, tenemos la creación primero de los dos imperios, ¿no es cierto? El Imperio de Oriente y el Imperio de Occidente. Luego, el Imperio de Occidente tuvo su fin, ¿no es cierto? Y se quedó el Imperio de Oriente formando el Imperio Bizantino. Ahora tenemos que se ha formado otro nuevo imperio. Este es el Imperio Carolingio. Sí, y vamos a conocer algo más de este imperio. Ya les dije cuál era la capital, ¿no? ¿Cuál era la capital, señor? A ver, señorita Daniela Maigua, señora. Perdona. Aquisgrán. Daniela. Aquisgrán. Aquisgrán, muy bien. Entonces estamos claros cuál era la capital, ¿no? Ya me ayuda con la lectura, a ver, señorita Maylin Medrando. El Imperio Carolingio. Los francos fueron un pueblo de origen germánico que se estableció en la Galia romana en el siglo V. Ocuparon el territorio y crearon un reino en el siglo VI. Los francos contaban con una monarquía débil, lo que fortaleció al grupo social de la nobleza. Uno de esos nobles, Carlos Martel, frenó el avance del Islam por Europa en Poitiers 732 y adquirió un gran poder. Consiguió que su hijo Pipino, llamado el Breve, fuera proclamado rey de los francos en el año 751. Para lograr que el Papa reconociera la dinastía carolingia, Pipino le cedió territorios, lo que supuso el nacimiento del Estado pontificio y el inicio de una etapa de buenas relaciones de ayuda mutua entre los reyes carolingios y el papado. Ya, muy bien. Entonces se origina el Imperio Carolingio en lo que corresponde al territorio de los francos, ¿no es cierto? En el siglo VI, nos dice aquí. Nos dice aquí también que tenían una monarquía débil y que para fortalecer, nos dice que acuden al poder del Papa, mire. Principalmente, ¿qué le ofrecieron? Tierras. Es desde este hecho que se establece que los principales terratenientes eran la iglesia. ¿Sí? Entonces aquí nos habla de el poder que adquiere la nobleza, principalmente Carlos Martel, ¿no es cierto? Que luchaba contra el Islam. El Islam era la otra religión más grande, al igual que el cristianismo, ¿sí? Y estos imperios querían evitar que esta religión ingrese, ¿no es cierto? Entonces, este noble Carlos Martel hace que gracias al papado, es decir, gracias al poder que tenía la iglesia, se declare a Pipino, ¿sí?, como el primer emperador de este nuevo reino, de este nuevo imperio que era el Imperio Carolingio. Entonces, el Imperio Carolingio inicia con el emperador Pipino. ¿Sí? Entonces, vamos a continuar. Handel Guerra, me ayuda, por favor.
El inicio de las relaciones feudales. Debido a la extensión del imperio, fue necesario crear una eficaz administración y dividir el territorio en condados y marcas, delegando ciertos poderes en la nobleza. El condado era un territorio gobernado por un conde en nombre del rey. La marca era un territorio defensivo localizado en las zonas fronterizas del imperio. Lo gobernaba un marqués. Además, se instituyó la figura de los dominici, cuyo cometido era recoger todo el imperio para vigilar la actuación de condes y marqueses. Para pagar los servicios de tantos funcionarios, el emperador asignó a dichos nobles numerosas tierras llamadas feudos. A cambio, los nobles debían jurar fidelidad al rey y ofrecerle sus servicios en el ejército cuando éste los reclamara. Ya, muy bien. Entonces, vamos a hablar de las relaciones feudales que se dieron inicio durante este imperio, ¿no? Entonces, ¿por qué se dan las relaciones feudales? Por el manejo de las tierras, ¿no es cierto? Entonces, nos dice aquí que para el manejo de estas tierras fue necesario dividir la administración en condados y comarcas, ¿no es cierto? Delegando cierto poder a la nobleza. Entonces, ¿qué era un condado y qué era una comarca? Un condado, nos dice, era un territorio gobernado por un conde en nombre del rey. Y una comarca era un territorio defensivo localizado en las zonas fronterizas del imperio y que gobernaba un marqués. Entonces, esa era la diferencia, ¿no? ¿Qué era una relación feudal? Era la relación que tenía con la tierra, ¿no es cierto? Los feudos en sí eran los terrenos que eran entregados a los nobles para su trabajo. Señor John, tenga la bondad de tener quieta su cámara. Gracias. Ya. Entonces aquí nos dice que se instituye una figura que se llamaba Missi Dominici, cuyo cometido era recorrer todo el imperio para vigilar la actuación de condes y marqueses. Para pagar los servicios de tantos funcionarios, el emperador asignó a dichos nobles numerosas tierras llamadas feudos. Entonces, ¿qué era el feudo, chicos? Era la propiedad que tenían los nobles sobre estas tierras, ¿no es cierto? Estas ya son el inicio de las relaciones feudales que son propias del feudalismo, ¿no? Como su propio nombre lo dice, ¿ya? Entonces, un poquito la organización del imperio. Aquí nos dice, Carlomagno fijó la capital del imperio en Aquisgrán. Aquisgrán, como ya les indiqué en el mapa, era la capital del imperio, ¿no? Ya. Entonces, también tenemos que en este imperio se da el inicio de las relaciones feudales. La economía, vamos, por favor, señorita, Tello, ayuden. La economía, a diferencia del Imperio Romano, el carolingio adquirió un carácter especialmente rural. La ciudad dejó de ser el centro del poder político. Ya, muy bien. Entonces, adquiere gran poder económico que el sector rural, el campo, ¿no es cierto?, donde se realizaban las actividades productivas. La tierra pasa a ser el principal centro de la economía, ¿sí? Vamos a ver la decadencia del imperio, señorita Mariela Zarcos. Decadencia. El imperio perduró durante el reino de Carlomagno. La nobleza tenía más independencia y cada vez tenía más poder. Mediante el Tratado de Vernon, los hijos de Luis el Piadoso dividieron el imperio en 3 unidades políticas, actuales Francia, la Taringia y Germania.
Ya, muy bien. Entonces, generalmente la decadencia de un imperio llega hasta su división, ¿no es cierto? Mediante este tratado se divide este imperio en Francia, Lataringia y Germán. Entonces, por favor, tenga claro esta parte. Ya, vamos a ver la cultura de este imperio. A ver, por favor, Ángeles Sánchez. Carlos Magno organizó un nuevo sistema educativo, fomentando la alfabetización en todos sus dominios mediante la creación de escuelas, pero su avance fue lento y poco eficiente. En ella aplicó una nueva modalidad de escritura. Además, reunió a todos los pensadores más grandes de la época, como Alcuino de York y Rábano Mauro, que escribieron tratados sobre gramática, historia y filosofía. Ya, entonces estamos hablando de una época de renacimiento de este imperio carolingio, que quiere decir un nacimiento, una reaparición, ¿no es cierto? Un renacer, algo que da un avance al imperio, como es la educación, ¿no es cierto? En este aspecto. Ya vamos a ver la arquitectura, el arte, a ver quién me ayuda. A ver, Anthony Cortés, por favor. A ver, la arquitectura. Obras arquitectónicas, especialmente palacios, templos, monasterios necesarios para fomentar la fe cristiana. Y la cultura, su obra más importante fue la capilla de Aquisgrán. Sus construcciones inicialmente fueron de madera, posteriormente lo constituyeron de ladrillo, piedra. ¿Sigo, Licen? Sí, siga, por favor. El arte, pintura, escultura y artes menores. Trabajos realizados en oro, plata, esmeraldas y otras piedras preciosas, las cuales eran utilizadas para decorar cubiertas de libros, etc. Mosaico, usados como fondo de las escenas y eran decoradas con colores púrpuras y con aplicaciones de oro y plata. Miniatura, empleado para decorar los manuscritos que eran coplas de la Biblia. Ya, chicos, entonces, con esto hemos visto una parte del arte, de la cultura de este imperio, ¿sí? Lo que ellos aportaron a la sociedad. Ya, chicos. Entonces, eso sería todo de la clase del día de hoy. No sé si el señor Jonathan quiere participar con algún comentario y para ya dar por finalizada la clase. Bueno, yo pues, lo que podría añadir es acerca de lo que es el arte y en referencia al Imperio Carolingio. Como podemos ver, no todo en esto de los imperios es lo que es guerras y también pobreza ni nada de eso. También lo que destacaron a los imperios fue el arte, como ya pudimos escuchar, la arquitectura, que sus obras eran especialmente ladrillo y piedra, la pintura, la cual en algunas ocasiones aún perduran hasta la actualidad, que como también en la actualidad, en lo que es del pasado, se realizaban trabajos de oro y plata que eran especialmente preciados por las personas de alto poder económico. Eso es lo que podría aportar. Ya, muy bien. Entonces, chicos, bueno, yo ya les he enviado el PDF para que ustedes puedan realizar sus tareas.